¿Qué pasa por ahí? Buenas tardes, soy Pedro del canal ¿Cómo que difícil? Y si el otro día ya nos metimos en un charco bastante importante a la hora de ver más o menos las características que tenéis que observar a la hora de compraros un equipo, portátil, sobremesa, i3, i5, i7, o Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, el charco de hoy va a ser mucho más importante todavía porque vamos a pegarnos con qué impresora necesito. Me pongo las gafas de pensar y al ataque. Bueno, vamos allá. Vamos a ver, en este caso vamos a tocar el tema de una impresora para uso doméstico, una pequeña oficina, un pequeño negocio, ¿vale? Nada de mediana empresa o gran empresa, porque para eso ya hay un tipo de impresoras que son servicios de coste por página, una especie de tarifa plana, bueno, es otra historia, no vamos a tocar aquí, ¿vale? Aquí nos vamos a centrar en mi casa, mi pequeña oficina y mi pequeña empresa, ¿vale? Mirad, por inercia todos pensamos que, como lo voy a usar poquito, me compro una impresora de chorro de tinta de 40 euretes y fantástica, maravillosa, tengo color, tengo para escanear y vivo feliz como una perdiz, ¿vale? Y tenemos asociado la alternativa, que es la láser, a una impresora muy cara, una impresora muy grande y demás, ¿vale? Eso sería en principio la primera aproximación. Vamos a ver, a nivel técnico, estas dos impresoras, estos dos modelos, tecnologías que estamos hablando, se basan en lo siguiente. Las de chorro de tinta, obviamente, el sistema de impresión consiste en unas gotitas de tinta que salen por unos inyectores de unos cabezales que impregnan el papel y cuando se secan, pues eso, se quedan con marcando un dibujito, unas letras, lo que sea, ¿vale? Mientras que las láser es un rayo láser el que impacta y dibuja lo que es una imagen o un texto sobre un tambor que está cargado de energía positiva, si no recuerdo mal, y el cual gira sobre un tambor, perdón, un depósito que contiene el tóner que está cargado negativamente o viceversa, perdonad que no recuerdo ahora mismo, ¿vale? Y lo que hace es que el polvo se adhiere, el tóner se adhiere. Entonces, lo deposita sobre la hoja y un pequeño filamento incandescente lo derrite y lo deja fijado, ¿vale? Esa es la tecnología láser y la otra es la tecnología de chorro de tinta, las gotitas, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia práctica nos va a dar eso a la hora de la verdad? A ver, técnicamente una impresora láser, la definición suele ser, hablemos de medias, por supuesto, hay láser carísimas y baratísimas y chorros de tinta carísimas y baratísimas. Con lo cual, si comparamos una chorro de tinta carísima con una láser baratísima, no tiene nada que ver o va a suceder lo inverso de comparar una láser carísima con una chorra de tinta baratísima. Pero bueno, hablemos siempre de medias, ¿vale? Mirad, a efectos prácticos. ¿Qué me compro, láser o tinta? Vamos a ver ventaja de cada una de ellas. Fijaros, lo que estaba comentando, la resolución suele ser un poquito más elevada en una de láser. Si os fijáis, una hoja impresa en láser siempre se ve con más... ¿Por qué? Porque el papel normalmente está conformado por una malla, ¿vale? De celulosa o de... ¿Vale? Y cuando cae una gotita, cae y siempre se hace un poquito irregular, obviamente a nivel microscópico, ¿vale? Entonces, además de que el papel, si no es muy bueno, tiene tendencia a emborronar, ¿vale? Mientras que un láser, el papel, el tóner siempre va a ser mucho más compacto, va a estar mucho más localizado, ¿vale? Entonces siempre tiene un poquito más de resolución, cosa que muchas veces a los mortales pues no está igual, ¿vale? En la práctica, lo dicho, ¿qué cosas debo tener en cuenta a la hora de elegir una y la otra? Temas aparte de tamaños, porque hay impresoras láser muy chiquitinas, muy grandotas, y chorros de tinta muy láser y muy grandotas. Mirad, para mí, las características que se tienen que observar siempre en una impresora es el consumible, la tinta o el tóner, el recambio, lo que imprime, o sea, el material que utilizamos para imprimir, ¿vale? Actualmente ya para mí una característica muy importante es que sea Wi-Fi, que sea inalámbrica. ¿Por qué? Porque nos va a permitir escanear e imprimir directamente desde un tablet o un smartphone. No sabéis el rollo que es si no podéis escanear desde un teléfono, por ejemplo, cada vez que os piden algo que se lo envíe por WhatsApp, ¿qué te toca? Irte al ordenador, encenderlo, esperar una hora que arranque, escanear el documento, enviarlo por correo electrónico, por ejemplo, y abrir el correo en el teléfono y compartirlo vía WhatsApp. Hora y media. Durmiendo ya. No.
Si las impresoras Wi-Fi, la impresora es Wi-Fi, es inalámbrica, todas, por lo menos la inmensa mayoría de las que yo conozco, sobre toda la gama doméstica, tienen una aplicación que funciona con iOS, manzanita, y con Android, robotito verde, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Una enorme. Una enorme. Aparte de que no tiene un cable para conectarlo, que puede imprimir desde cualquier ordenador que esté en la red, ya sea por cable o por wifi, sin necesidad de que haya ningún otro ordenador en marcha, es que abres la aplicación, por ejemplo, de Canon en tu teléfono, con la impresora en marcha, pones la hojita y desde el propio teléfono le dices escanear. La escanea. Conforme acaba le dices compartir. ¿Con qué? Con WhatsApp, o con Telegram, o por correo. Le das al botoncito y vives feliz como una perdiz. Con lo cual, impepinable, para mí, consejo de abuelo que os doy, que sea inalámbrica. Es súper importante, ¿vale? Y sobre todo el maldito tema de los consumibles. Tened en cuenta que al final esto es como un coche. Ojo con lo que consume. Mirad, en España, de media, cada litro de tinta de color, la negra es prácticamente igual, se está vendiendo a 1.850 euros el litro. 1.850 euros el litro. Si encontráis una impresora que imprima con sangre de unicornio, hacedme caso y comprarla, que seguro que os sale más económica de mantener. O con sangre directamente, ¿vale? Solo tenéis que ver que un cartucho estándar cuesta de 20-25 euros y tiene 4 o 5 o 6 mililitros de tinta. Haced vosotros la multiplicación y veréis que es una cosa absolutamente disparatada. Obviamente, porque los fabricantes de impresoras no viven de fabricar la impresora. HP, Canon y Brother no fabrican sus impresoras. Ellos viven de el cartucho que te compras. La impresora te la regalan. De hecho, tú compras una impresora que cuesta 40 euros y los consumibles cuestan 43. ¿Que la impresora que vale menos 3 euros? No. Es porque yo te regalo la caña de pescar, esa caña de pescar solo va con mis gusanos y ya vendrás a por gusanos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en las láser también sucede eso. Lo que sucede es que el coste por hoja es muchísimo más bajo. Si hacemos una aproximación, en una chorro de tinta, una impresora de inyección, cada hoja os va a costar aproximadamente 24 céntimos. En tinta, temas de luz y papel aparte, mientras que en una láser, una impresora láser, de media, por lo menos en la monocromo, os puede costar unos 6 céntimos. Obviamente, si trabajamos con tinta o con tóner compatible, el coste es mucho menor, pero siempre será muchísimo más económico en una láser, por lo menos en monocromo, que en una chorra de tinta. Otro problema enorme, enorme, que hay que tener en cuenta a la hora de elegir láser o tinta, y es el volumen de impresión. Y no me refiero a que imprimamos mucho, porque en ese caso está claro que una láser en color, una de chorro de tinta en color, os va a salir carísima de mantener, con lo cual hay que plantearse otro tipo de alternativas. Me refiero a las pausas durante las que no se imprime. Mirad, para que la tinta esté líquida y se pueda depositar en la hoja, ¿vale? Contiene unos disolventes. Esos disolventes, todos sabéis, que se evaporan, ¿no? Se desintegran en contacto con el aire. ¿Qué sucede? Que si no imprimís continuamente, el disolvente que está en contacto con el aire se evapora, la tinta solidifica y lo que hace es taponar los inyectores, ¿vale? Entonces, el tóner no tiene ese problema porque es magnético, tarda miles y miles de años en perder el magnetismo. Obviamente no, generalmente imprimimos un poquito antes, ¿vale? Entonces, eso es un detalle vital a la hora de elegir la tecnología. Ojo con los que imprimís poquito o un día o una semana le metéis un tute espectacular y después estáis 2 meses sin imprimir. Se os va a secar el cartucho, o por lo menos el inyector, que esa es otra. Si al final necesitáis una chorro de tinta y no imprimís mucho, intentad que sea una impresora en la cual el inyector vaya incluido en el cartucho, que no lo tenga la propia impresora. ¿Por qué? Porque en una impresora en la cual el inyector esté fijo en la impresora y tú solo cambias el depósito de tinta, si llega a secarse, tienes un problema, porque el inyector está fijo en la impresora y va a ser caro o difícil de sustituir. Mientras que si el inyector está en el cartucho, bien, te acordarás de la tía del que inventó el precio del cartucho, pero sustituirás el cartucho por uno nuevo y vas a tener un nuevo inyector. Con lo cual, insisto, si tenéis pausas prolongadas y necesitáis tinta, sí o sí, plantearos tener en cuenta esa diferencia que es importante, ¿eh?
Inyector siempre en el cartucho. Cambio cartucho, cambio inyector. Punto pelota. ¿Se ha secado? Bueno, ya os digo, ya blasfemaré y me acordaré de la tía de alguien, pero por lo menos tengo impresora funcional. En la láser ya os digo que no tiene ese problema, ¿vale? Otro tema importante, las impresoras láser en color, por norma general, o sea, hay impresoras láser, hablando de precios, por aproximadamente 70 euros, ¿vale? Si son solo impresoras. Si son multifuncionales, a partir de 120, 140 euros, que ya sean inalámbricas, sobre todo las de 140 y superior ya suelen ser inalámbricas, tienen escáner, con lo cual son multifuncionales, ¿vale? Y son en monocromo. Si tienen que ser en color, actualmente, a fecha de este vídeo, las razonables, la media, estaría a partir de unos 280-300 euros, ¿vale? En una láser en color tenemos dos pequeñas características, dos pequeños detalles, dos pequeños problemas que hay que observar. Ojo, porque el tamaño va a crecer. Como un cartucho es pequeñito, pero un tóner es una pieza grande. Ojo, porque la impresora, claro, tiene que acomodar a los 4 depósitos, con lo cual va a crecer en tamaño. No es que sea un armario ropero de 6 puertas, pero bueno, siempre será más grande, por norma general, que una impresora de chorro de tinta, ¿vale? Y el coste por hoja en una impresora láser no es tan económico como una impresora de monocromo, láser monocromo, igual de 6 céntimos, o sube hasta 15, 16, 17, pero nunca llegará a los 24 euros, perdón, 24 céntimos por hoja de una de chorro de tinta, ¿vale? Tenerlo también en cuenta. Yo creo que con estas características, en un principio, bueno, consumo eléctrico, las diferencias suelen ser muy cortas. Las impresoras láser tienen un pequeño consumo cuando imprimen la hoja, ese famoso, si habéis trabajado alguna vez con el láser, sabéis que cuando le enviáis algo, hace ¡pum! Se pone más de un ventilador, se pone más, está calentando rapidísimamente un hilito, con lo cual hay un coste, hay una subida, un pico de consumo energético bastante importante. Pero después, por norma general, suelen ponerse en reposo y no suelen consumir. Imagino que siempre consumiera un pelín más de electricidad una láser que una de chorro de tinta, pero bueno, no creo que eso suponga un gasto enorme en un uso medio, ¿vale? El de la tinta sí que, el de la tinta y el consumible en general, eso sí que es una diferencia grande. Entonces, resumiendo, para acabar, que si no se hago el vídeo muy largo, no lo veis, que os da pereza, ¿vale? Consejo, si imprimís poquito, ojo con compraros una de chorro de tinta. Sé que la inercia es gastarme 40 euros porque es fantástica y lo hace todo, pero vais a tener el problema del coste por hoja y si imprimís os va a costar un riñón. Y si no imprimís, os gastaréis un riñón cambiando los cartuchos llenos, ¿vale? Mientras que en un láser os podéis preocupar de eso. Si tenemos que medir tamaños de impresora, obviamente todos tenemos en nuestra mesa un huequecito que tiene X por Y por Z. Elegido una impresora acorde a eso y ya está. Las láser casi siempre van a ser un pelín más grandes. No van a duplicar el tamaño, pero hay que tenerlo en cuenta también. Y sobre todo, impepinable, para mí, o sea, si no os muerdo en la pierna, que sea inalámbrica, ¿vale? Porque os va a facilitar la conexión. Fijaros que yo estoy trabajando ahora, por ejemplo, en el despacho y desde aquí imprimo por ejemplo, en la habitación de mi hija, ¿vale? Que ahora es la que, como está estudiando, tiene ya la impresora allí. Pero si yo ahora necesitas imprimir mucho, simplemente, como tengo la misma cobertura de wifi en todo el domicilio, desconecto de la corriente la impresora, la dejo aquí bajo en el suelo, la conecto a la corriente eléctrica e imprimo. ¿Por qué? Porque se conecta de manera inalámbrica. Por eso es una ventaja, ¿vale? Y sobre todo porque no tiene que estar ningún ordenador al cual conecto la impresora en marcha para poder imprimir, para compartirla en red. No, simplemente enchufo la impresora, enchufo mi ordenador y ya está. Y sobre todo, porque que sea inalámbrica sí o sí os garantiza, aseguraros no obstante, de que vais a poder imprimir y escanear desde tablets, teléfonos, portátiles, la Nespresso y la Dolce Gusto, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto en un principio, ya para acabar de marearos, ya hemos hecho bastante, nos hemos metido en un charco bastante importante. Bueno, nada, voy a empezar a preparar unos vídeos al respecto de cómo manejar bases de datos en el LibreOffice, que me han comentado a nivel personal varios usuarios que les gustó mucho el que hice de las etiquetas, con lo cual, pues bueno, voy a hacerlo con base de datos, cómo manejar bases de datos en el LibreOffice, ¿vale? Bueno, pues nada, a ver si os sirve de ayuda esto a la hora de, o sea, si con esto podéis dormir en lugar de estar pendientes de qué impresora os compráis. Vale, portaros bien. Hasta luego.